Bien, tenemos una función que por su condición vemos que la variable dependiente, la variable y, no puede ser despejada. Por lo tanto, es una función implícita, para lo cual contamos con dos métodos, como es el método de la regla de la cadena y el método de las derivadas parciales. Cualquiera de los métodos que vayamos a utilizar, es importante resolver todas aquellas operaciones que conviertan la expresión a una manera más simple. Si hay exponentes, resolverlos; si hay paréntesis, eliminar paréntesis; si hay simplificaciones que hacer, efectuar todo aquello que sea posible que la expresión esté expresada de una manera más sencilla. Ok, vemos que tenemos ahí el cubo de un binomio, el cual vamos a resolver, y decimos que x al cuadrado, vamos a indicar el cubo del primer término, es decir, el primer término es x al cuadrado, lo vamos a elevar al cubo por la regla del cubo de un binomio, más el triple del primer término, que es x cuadrado, y ese se eleva al cuadrado, multiplicado por el segundo, que es y cuadrado, más el triple del primer término, que es x cuadrado, multiplicado por el segundo, pero ya en este caso el segundo se eleva al cuadrado, más el segundo, que es y cuadrado, elevado al cubo. Luego vemos que hay un menos 3 multiplicando al binomio, entonces multiplicamos por cada término: menos 3 por x cuadrado, menos 3x cuadrado, y menos 3 por y cuadrado, menos 3y cuadrado, más 1, igual a 0. Ok, entonces ahora vamos a colocar esta expresión acá, para que nos ir ordenando ya nuestro resultado. Y bien, ahora vamos a resolver las operaciones que aparecen ahí. Por ejemplo, x cuadrado al cubo es x a la sexta. Vamos a ver. Tenemos x a la sexta más 3x cuadrado al cuadrado es 3x a la cuarta, porque sus exponentes se multiplican, y cuadrado más 3x cuadrado, y cuadrado al cuadrado es y a la cuarta, más 3 más y cuadrado al cubo es y a la sexta, producto de sus exponentes, menos 3x cuadrado menos 3y cuadrado más 1 igual a 0. Ahora sí, ya tenemos una expresión lista para hacer derivada. Y derivamos por la regla de la cadena. Entonces decimos, ¿verdad? Derivada de y a la sexta es 6, de x a la sexta es 6x a la quinta. Entre x a la cuarta y y cuadrado tenemos el producto de dos funciones. Entonces, derivada de la primera sería derivada de 3x a la cuarta es 12x al cubo, porque recuerden que se multiplica exponente con el coeficiente y al exponente se le resta 1. Por la segunda sin derivar, que es y cuadrado, más la primera sin derivar, que es 3x a la cuarta, por la derivada de la segunda, que en este caso sería 2y, pero como es y el que estamos derivando, le vamos a agregar y'. Esa es la regla de la cadena. El mismo proceso vamos a utilizar con el siguiente término: 3x cuadrado por y a la cuarta. Derivada de la primera, que es 3x cuadrado, 6x. Por la segunda sin derivar, que es y a la cuarta. Más la primera sin derivar, que es 3x cuadrado, por derivada de la segunda, que en este caso la segunda es y a la cuarta, entonces en este caso sería 4y al cubo, pero le voy a agregar y', porque es y la que estoy derivando. Luego, ahora derivamos y a la sexta, me queda 6y a la quinta por y', porque también derivé en función de y. Derivada de 3x cuadrado es menos 6x. Derivada de 3y cuadrado es menos 6y, pero acá sí voy a multiplicar por y'. Y derivada de 1 es igual a 0. Y derivada de 0 es 0. Ya he aplicado la regla, ya solo lo que nos corresponde es ordenar, efectuar algunas multiplicaciones. En el caso del primer término lo vamos a indicar tal como está, porque no hay nada que hacer.
En el caso del segundo lo mismo, 12x al cubo y cuadrado más 3 por 2 me queda 6x a la cuarta y por y prima más 6x y a la cuarta más 3 por 4 12x cuadrado y al cubo y prima más 6y a la quinta y prima. Perdón. Menos 6x menos 6y por y prima igual a 0. Y hemos efectuado las operaciones. Ahora lo que nos corresponde es aislar o agrupar en el miembro izquierdo todos los términos que tienen la variable y prima y en el miembro derecho los que no tienen y prima. Vamos a señalar todos aquellos que vamos a mover a la derecha. 6x a la quinta es uno que se va a mover a la derecha, 12x cubo y cuadrado también, este que tiene y prima no, 6xy a la cuarta sí, el siguiente tiene y prima, el otro también, menos 6x también, lo vamos a mover a la derecha. Entonces vamos a tener en cuenta quiénes son los que se quedan acá. Entonces, ¿quiénes se quedan acá? Los que no tenemos señalado. En este caso sería 6x a la cuarta y por y prima más 12x cuadrado y al cubo y prima más 6y a la quinta y prima menos 6y prima igual a 0. Pero recordemos que el 0 es un elemento neutro que no necesitamos indicarlo porque a este lado van a llegar los términos que tenemos seleccionados. En este caso sería menos 6x a la quinta menos 12x al cubo y cuadrado más, en este caso sería menos 6xy a la cuarta menos 6xy a la cuarta, otro que está señalado, más 6x. Ahora vamos a sacar como factor común la y prima. Vemos acá y prima, factor común, ¿qué me queda acá? 6x a la cuarta y más 12x cuadrado y al cubo más 6y a la quinta menos 6y igual a menos 6x a la quinta menos 12x al cubo y cuadrado menos 6xy a la cuarta más 6x. Ahora vemos que lo que está dentro del paréntesis, prácticamente esto que está dentro de paréntesis, como está multiplicando, todo aquello que está multiplicando y lo queremos quitar de la variable que vamos a despejar, ¿ya? Entonces nosotros podemos pasar y lo pasamos para acá como un denominador, ¿ok? Entonces podemos pasarlo como un denominador. Lógicamente quedaría en el miembro izquierdo solo y' y en el miembro derecho como numerador lo que ya tenemos y como denominador lo que tenemos dentro de paréntesis. Pero esto se hace en un segundo paso. Ok, entonces prácticamente acá me va a quedar y' igual a menos 6x a la quinta menos 12x al cubo y cuadrado menos 6x
y a la cuarta más 6x sobre, como ya lo habíamos dicho, lo que tenemos dentro de paréntesis. En este caso sería 6x a la cuarta y más 12x cuadrado y al cubo más 6y a la quinta menos 6y. Ok. Bien, entonces como nosotros podemos observar acá, vemos que hay algún momento en que nosotros podemos también maniobrar con algunos elementos. Okay. Entonces, observemos que en el numerador hay un factor común y podemos sacar como factor común al menos 6. Entonces yo puedo decir y' igual menos 6. ¿Qué otro factor común tenemos ahí? La x, se repiten todos, y la x es la más pequeña, la que tiene el menor exponente sería x. Y decimos, menos 6x a la quinta entre menos 6x, menos 6 y menos 6 se hace 1, x a la quinta entre x me queda x a la cuarta. Ok. Menos 12 entre menos 6 es más, y 2 entre 6 es 2. X al cubo entre x me queda x. X y y cuadrado pues se indica porque no hay con quién dividirlo. Luego menos 6 entre menos 6 pues me va a quedar en positivo 1. La x también se elimina y la y a la cuarta se indica porque no hay con quién dividirla. Más entre menos es menos, 6x entre 6x es 1. Luego observemos que también en nuestro denominador hay un factor común y si nosotros vemos también, en este caso es el 6. La x no es la que se repite en este caso, sino que es la y. Entonces vamos a sacar como factor común la y. Y decimos 6x a la cuarta y entre 6y, el 6 y la y se elimina y solo nos queda x a la cuarta porque él no se pudo dividir. Más, porque más entre más es más, 12 entre 6 es 2, x al cuadrado, en este caso prácticamente estoy dividiendo x cuadrado, pues solo lo voy a indicar, ¿verdad? X cuadrado y y cuadrado entre y cuadrado entre, no, perdón, estoy cometiendo un error aquí. Estoy dividiendo x cuadrado e indico x cuadrado. Y y al cubo entre y es y cuadrado. Okay, es y cuadrado. Más 6y a la quinta entre 6y, el 6 se simplifica, y y a la quinta entre y me queda y a la cuarta. Y menos 6y entre menos 6y es menos 1. Si vemos nosotros aquí, prácticamente numerador y denominador son casi iguales. Solo vamos a checar si se nos escapó algún exponente. Por ejemplo, acá está bien, 12x. Veamos si todo lo que pasamos acá fue 6x a la cuarta, y, 12x cuadrado y cubo, 6y a la quinta, 6y. En el numerador está bien. Ok. Luego sacamos como factor común. Vamos a ir señalando para revisar. Acá sacamos como factor común al 6x. Acá todos los elementos los tenemos correctos. Tenemos a la quinta, al cubo al cuadrado, perfecto. Vamos a ver si hicimos una transposición correcta. Menos 12 cuadrado, y cuadrado, menos 6x, y a la cuarta, menos 6, está bien. Ok, acá se nos quedaron 6xy por y', 12x cuadrado y cubo, 6y a la quinta. Ok, acá todo está bien, 12x cuadrado y al cubo, 6y a la quinta, 6y. Ok,
Acá se sacó un factor común, aquí hicimos todos los valores están escritos de manera correcta. Acá también. Ok. Sacamos como factor común acá a la X. Entonces aquí disminuye en 1, por eso queda la cuarta. Aquí disminuye en 1. Aquí tengo un pequeño error. 12, veamos, 12 entre 6 es 2, está bien. Pero X al cubo entre X es X cuadrado. Entonces acá teníamos un pequeñito error. Entonces, donde no lo habíamos indicado, acá, ¿verdad? Al dividir el 12x al cubo del numerador entre 6x, x al cubo entre x, se lo voy a señalar con el láser para que detectemos que había un pequeño error. Acá, este x al cubo lo vamos a dividir entre 6x, entonces x al cubo entre 6x es x cuadrado. Y aquí no había indicado el cuadrado, que era lo que me hacía falta. Entonces se lo vamos a indicar el cuadrado. No lo habíamos indicado acá, arriba, el cuadrado. Entonces ahora sí nosotros podemos ver que en el numerador hay elementos que podemos simplificar. Por ejemplo, los números 6, que son factores, yo los puedo simplificar. Y el numerador x a la cuarta menos 2x cuadrado, y cuadrado más y a la cuarta menos 1, también son iguales en ambos, si ustedes se fijan. Entonces ellos se pueden anular también, se pueden suprimir. ¿Y qué me queda? Entonces, como resultado de mi derivada, me queda que y' es igual a menos x entre y. Y de esta manera vemos que lo tedioso del ejercicio es por tener tantos términos y a la vez tener operaciones combinadas, ¿me entienden? Había el cubo de un binomio, había el producto de un número fuera del binomio, de un coeficiente multiplicado por el binomio. Entonces eso permite ir jugando con exponentes y paréntesis, lo que eso indica que debemos de tener cuidado para que no se nos escape ningún detalle y llegar a la respuesta correcta.